Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre compuestos químicos. Los compuestos químicos los vamos a clasificar en tres grupos, dependiendo de la cantidad de elementos químicos que los vayan a conformar, de la cantidad de elementos que se unan para formar un compuesto. Vamos a encontrar compuestos binarios, terciarios y cuaternarios. Comenzamos con los compuestos binarios, aclarando que esto es química inorgánica. Si hablamos de química orgánica, eso se ve en tercero de bachillerato, es muy diferente. Vamos a encontrar compuestos que contienen más elementos químicos. Un compuesto binario es aquel que está formado por dos elementos diferentes. Ejemplo, si yo pongo esto, usted me va a decir, pero este subíndice 2 me indica que hay dos átomos de oxígeno, entonces es binario porque hay dos. No es binario, porque no son diferentes. Es muy diferente si yo pongo esto. Ahí sí estoy hablando de un compuesto binario, porque tengo un hidrógeno, un oxígeno, diferentes elementos químicos. Pero la conclusión en un binario es que deben de ser dos elementos. Digamos que tengo el monóxido de carbono, tenemos agua oxigenada, también tenemos el monóxido de azufre. No importa la cantidad del subíndice. Digamos que usted me dice que hay dos y aquí hay dos, significa que hay cuatro. No. ¿Dónde voy a ver yo, para que sea un binario, la cantidad de símbolos? La C es un símbolo, entonces un elemento. La O es otro símbolo, entonces hay dos elementos. Como hay dos elementos, es un compuesto binario. Las fórmulas químicas. En las fórmulas químicas muestra la composición de los compuestos binarios, usando lo que son símbolos y subíndices. Los subíndices no los voy a tomar en cuenta, los números pequeños. Digamos que me dice que hay 8 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. No voy a decir ya no es binario porque hay 8 y 2 son 10. No, voy a ver solo el símbolo químico. Y en nomenclatura nos dice, los grupos de los compuestos binarios se forman a partir de nombres de los elementos que siguen reglas específicas. Los compuestos ternarios. Los compuestos ternarios están formados por la combinación de tres elementos químicos diferentes. Las fórmulas químicas de los compuestos ternarios incluyen símbolos de tres elementos y sus subíndices. Un ejemplo, digamos que tengo esto. Tengo un potasio, un hidrógeno y un oxígeno. Ya no tengo dos, ahora tengo tres elementos químicos. Puedo tener esto también. Hidrógeno, azufre, oxígeno, tres elementos químicos. Eso es un compuesto ternario, que tienen tres elementos químicos. Un compuesto cuaternario es un compuesto que debe de tener cuatro elementos químicos que lo conformen. Ahí tenemos el ejemplo. Si usted se da cuenta, binario, ternario, cuaternario. En binario, dos elementos. Ternario hay tres y en cuaternario hay cuatro elementos químicos, donde me daba cuenta de la cantidad de elementos en los símbolos. Si tiene aún complicaciones, digamos, aquí puede haber un problema. Usted me diga, N es 1, la A son 2, H3, C4 o 5. Y usted me va a decir, no es un cuaternario, tiene 5 elementos. Recuerde la regla. Siempre tiene que estar, para que sea un símbolo, la primera en mayúscula. Si es una letra. Si son dos letras, la primera en mayúscula, la segunda en minúscula. Entonces, aquí el sodio, la A no es un elemento independiente, está dentro de este símbolo. No se confundirá porque hay ocasiones en las que las personas tienden a contar a cada letrita como si fuese un elemento diferente. Si es una minúscula,
no es un elemento diferente. Está dentro o es del mismo elemento de la letra mayúscula que está al lado. ¿Cuáles son las funciones químicas en química inorgánica? Vamos a encontrar los compuestos. Estos son los diferentes compuestos químicos que existen en esta química. El primer compuesto, usted conocerá lo que son óxidos. En óxidos vamos a encontrar óxidos básicos y óxidos ácidos. Encontramos peróxidos, hidruros, hidróxidos, sales y también hay ácidos. En este nivel, usted debe de aprender a formar estos compuestos químicos y a nombrar estos compuestos químicos. Vamos aquí con un ejemplo. Me dice tipo de compuesto, grupo funcional al que pertenece. Al primer tipo de compuesto, yo veo que tiene potasio, hidrógeno, oxígeno, 3. Entonces es un compuesto ternario. Es lo primero que yo comprendo. Me voy al grupo funcional. Si usted en cualquier ocasión observa que hay un OH, un hidrógeno y un oxígeno juntos, por Dios, no tiene que estar así. Si usted ve esto, no cuenta. Tiene que estar el oxígeno y la H juntos. Eso se conoce como hidróxido. El grupo funcional al que pertenece ese elemento es hidróxido. Siguiente elemento químico. Veo que tiene dos compuestos, cloro y oxígeno. Por lo tanto, es el compuesto binario. Grupo funcional. Si usted observa que tiene oxígeno, solo oxígeno, sin la H al lado, eso se conoce como óxido. Entonces estamos frente a un óxido. Siguiente elemento químico, hidrógeno, cloro. Tiene dos, por lo tanto es un compuesto binario. ¿Qué grupo funcional es al que pertenece? Si yo tengo un compuesto químico cuyo primer elemento, lo primero que está es la H, ese compuesto es ácido. Me voy al siguiente. Veo que hay hidrógeno, cloro, oxígeno. Este es un compuesto ternario. Y veo que lo primero que puedo observar es una H. Por lo tanto, también es ácido. Vamos con el siguiente. El primero tiene litio, oxígeno, hidrógeno. 3. Es un ternario. Tiene un OH juntito. Es un hidróxido. El de abajo tiene yodo y oxígeno. Este es un binario. ¿Y cómo puedo identificar al oxígeno? Es óxido. El elemento que se encuentra abajo tiene hidrógeno y azufre, es un binario. Y como tiene la H al inicio, ácido. El siguiente tiene dos elementos binario y como contiene oxígeno sin la H, es un óxido. El video de la clase termina en esta diapositiva. Espero que lo que se explicó haya quedado claro.